¿Qué tal, estimados alumnos? Bienvenidos a esta cuarta y última cápsula de la segunda unidad, llamada Aplicaciones Prácticas de las Investigaciones en las Ciencias Sociales. Bien, vamos a explorar las metodologías y enfoques fundamentales para desarrollar investigaciones efectivas, ofreciendo herramientas prácticas para estudiantes e investigadores que van a iniciar. Tipos de investigación. Bien, documental, de campo y mixta. Vamos a ver también los alcances de la investigación, los enfoques metodológicos, casos prácticos y las herramientas y recursos pues, que pueden utilizar. ¿Por qué es importante la investigación? Para la transformación social, la investigación social bien realizada puede catalizar cambios positivos en comunidades y políticas públicas. Comprensión de fenómenos complejos permite entender las dinámicas sociales, culturales y políticas que moldean nuestra sociedad. Para la toma de decisiones basada en evidencia, ofrece datos concretos para informar políticas públicas y programas de intervención social. En México, la investigación social y rigurosa es fundamental para abordar problemas como la desigualdad, la violencia y el acceso a servicios públicos. La investigación documental. Sus características principales, pues, es que se basa en la recopilación de documentos, análisis e interpretación de información, como ya lo habíamos visto. Existen diferentes fuentes documentales y es fundamental para establecer el estado del conocimiento sobre un tema. Las fuentes comunes, libros, artículos, archivos históricos, documentos oficiales, estadísticas, medios de comunicaciones, publicaciones, bases de datos especializadas como la del CONACYT, como la del INEGI, todas las páginas .gov. Todos estos son sitios oficiales que te permiten recopilar información. La investigación documental permite construir un marco teórico sólido antes de realizar el trabajo de campo. En cápsulas anteriores, recuerda que te dije, para poder realizar una investigación debes de ser experto en un tema. Mediante la investigación documental, pues serás experto en ese tema antes de que inicies tu investigación, tus experimentos, lo que vayas a realizar. Aplicación práctica en la investigación documental. Bien, análisis de políticas públicas, revisión sistemática de documentos oficiales para evaluar la implementación de programas sociales en comunidades marginadas de Oaxaca. Este podría ser una aplicación práctica. Investigación histórica, el estudio de archivos históricos para comprender movimientos sociales en México durante el siglo XX y su impacto en las estructuras de poder actuales. Metaanálisis de datos, es la compilación y análisis de estudios previos sobre movilidad social en zonas urbanas mexicanas, pues para identificar factores determinantes. La investigación documental no es simplemente recopilar información, sino analizarla críticamente para generar nuevos conocimientos o perspectivas sobre fenómenos sociales. En la investigación de campo, bueno, como ya habíamos visto, la investigación de campo implica la recolección de datos nuevos directamente de la realidad social. El investigador se inserta en el contexto que estudia para obtener información de primera mano, es decir, estar ahí con las personas. Las técnicas principales pues, son la observación participante y la no participante, entrevistas estructuradas y semiestructuradas, grupos focales y talleres participativos, encuestas y cuestionarios y mapeos comunitarios y etnográficos. La investigación de campo permite obtener datos directamente de los actores sociales en su contexto natural. Recuerda, como ya lo habíamos platicado, es ir a donde sucede el fenómeno que estás investigando. Estar ahí y quizás hasta vivirlo tú mismo. Las aplicaciones prácticas, por ejemplo, en estudios etnográficos, investigación sobre prácticas culturales en comunidades migrantes mixtecos en la Ciudad de México, incluyendo observación participante durante 6 meses. Tendrías que estar ahí 6 meses con ellos. Encuestas a gran escala, aplicación de cuestionarios a 500 jóvenes universitarios para analizar patrones de movilidad social y educativa en 5 universidades públicas de México. Algunas aplicaciones prácticas, por ejemplo, en un estudio etnográfico, podría ser la investigación sobre prácticas culturales en comunidades migrantes mixtecos en la Ciudad de México, incluyendo observación participante durante 6 meses. Encuestas a gran escala. Encuestas a gran escala, aplicación de cuestionarios a 500 jóvenes universitarios para analizar patrones de movilidad social y educativa en 5 universidades públicas de México. Grupos focales, sesiones con líderes comunitarios para evaluar la efectividad de programas gubernamentales de prevención de violencia en Tijuana, por ejemplo. La investigación de campo te permite escuchar voces que frecuentemente quedan silenciadas en los documentos oficiales, revelando realidades sociales que de otra manera permanecerían invisibles.
Investigación mixta. La investigación mixta combina métodos documentales y métodos de campo, así como enfoques cualitativos y cuantitativos para obtener una comprensión más integral de los fenómenos sociales. En la revisión documental, pues, establecimiento del marco teórico y contextual. Aquí vas a revisar documentos, leerlos, clasificarlos y extraer la información. Generalmente lo que vas a extraer son el planteamiento del problema, la metodología, los resultados y pues las conclusiones de esos resultados. Trabajo de campo, recolección de datos primarios directamente del lugar donde suceden, análisis integrado, triangulación de fuentes y métodos, y conclusiones robustas que sean validadas por múltiples metodologías. Por ejemplo, un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo, es decir, mixto. La investigación mixta es particularmente valiosa para comprender problemas sociales complejos como la pobreza o la violencia. Por ejemplo, en un estudio sobre acceso a la educación superior, un equipo de investigaciones de la UNAM realizó un estudio mixto para analizar las barreras de acceso a la educación superior para jóvenes de comunidades marginadas en Chiapas. Componente documental, análisis de estadísticas educativas, políticas públicas y estudios previos sobre desigualdad educativa. Componente cuantitativo, encuesta a 800 estudiantes de bachillerato sobre aspiraciones educativas y obstáculos percibidos. Componente cualitativo, 25 entrevistas en profundidad con jóvenes, padres y docentes y 5 grupos focales comunitarios. Esta sería una forma de estructurar el caso de estudio llevado a cabo por ellos. Vas a encuestar a 800 estudiantes y eso te va a dar el enfoque cuantitativo. Tienes 800 datos para poder realizar un análisis. Y el componente cualitativo, 25 entrevistas en profundidad donde vas a platicar con 25 jóvenes, incluidos padres y docentes, y 5 grupos focales comunitarios. Es decir, aquí vas a enfocar el enfoque, a utilizar el enfoque cualitativo para extraer emociones, sentimientos y otros datos que no te van a dar las encuestas de los 800 estudiantes. Los resultados permitirán o permitieron diseñar programas específicos de apoyo educativo adaptados al contexto cultural local. Otro de los aspectos importantes de cualquier investigación es el alcance. ¿Qué alcance va a tener tu investigación? El alcance de una investigación determina hasta dónde llegará nuestro estudio y qué tipo de resultados podemos esperar. Es crucial definirlo desde el inicio del proyecto. Recuerda, en videos anteriores te lo comenté. Tenemos que definir muy bien cuál será el alcance. No podemos estudiarlo todo, no podemos abarcar todo. Así que nuestro problema de investigación debe de ser muy específico y directo. Y nuestro alcance se limita a eso, a explicar o a exponer cierto fenómeno. Por ejemplo, en el exploratorio examina un tema poco estudiado o novedoso, útil cuando hay pocas investigaciones previas. Ese sería el alcance de esa investigación. O, por ejemplo, descriptivo, que especifica propiedades, características y perfiles de personas, grupos o fenómenos sociales. Solamente los estás describiendo. Correlacional, aquí vas a buscar una relación entre las variables. Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. ¿Por qué predecible? Porque a través del análisis estadístico puedes obtener una fórmula matemática que te va a predecir, simplemente cambiándole los valores a las variables, te va a permitir predecir qué sucedería alterando estas dos variables. ¿Recuerdas X y Y? Bien, si cambias una o si modificas X, Y se va a ver alterada y descubres un patrón, o sea, una fórmula matemática. Explicativo, establece causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. En esta presentación nos enfocaremos en los alcances descriptivo y correlacional, por ser los más utilizados en investigaciones de estudiantes universitarios. Alcance descriptivo. ¿Cuáles son las características principales? El alcance descriptivo busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno social que se analice. Es decir, lo vamos a describir, cuáles son sus características, cuáles son sus rasgos, qué sucede. Detalla cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno. Preguntas típicas en este tipo de investigación. ¿Cuáles son las características de cómo se manifiesta el fenómeno de la migración, por ejemplo? ¿Qué percepciones existen sobre la desigualdad? ¿Cuál es el perfil de los egresados? Okay. Ese sería un alcance descriptivo. Su aplicación práctica, por ejemplo, en un perfil sociodemográfico. Esto sería un estudio sobre características
de vendedores ambulantes en el centro histórico de la Ciudad de México, incluyendo edad, escolaridad, ingresos y condiciones laborales. Prácticas culturales, documentación detallada de rituales y tradiciones en festividades religiosas de comunidades nahuas en la Huasteca, Potosina o en alguna otra parte. Esto es aplicable a cualquier parte del mundo. Podemos hablar de Perú, por ejemplo, algunas festividades religiosas o festividades como el Puente del Queshuachaca, que son festividades pues tanto religiosas como culturales. Percepciones sociales, mapeo de percepciones sobre seguridad pública entre habitantes de diferentes colonias de Monterrey, identificando factores asociados al miedo, al delito, ciudades de Estados Unidos, ciudades de España o de cualquier parte del mundo. Esta aplicación pues es práctica para todos ellos. Una buena descripción es el fundamento de cualquier investigación social rigurosa, no importa dónde la vayamos a llevar a cabo, como te decía, puede ser en España, en Italia, en Sudamérica, en México, en Estados Unidos, en Asia, ¿ok? Aplicando la cultura de cada uno de estos países. Qué bueno que toque este tema. Vamos a ver, en una investigación de campo no es lo mismo que yo lea de la cultura japonesa o de la cultura china, a que yo vaya y lo viva allá en aquel país. Yo puedo decir, pues a través de documentales, a través de la investigación que he hecho, sé que en Japón puedes dejar tu laptop, tu cartera con $1,000 o $10,000 en un restaurante y después regresas y ahí estará. Lo sé porque lo he visto en programas, lo he visto o lo he leído en algún artículo o algo, pero no es lo mismo que yo vaya a vivirlo allá. Entonces, el alcance de mi investigación sería, ¿tengo el dinero para ir a Asia, para viajar a Japón, para viajar a China? ¿Es en realidad, y bueno, ya una vez estando ahí, ¿es realidad de esto o realmente no sucede o sucede una vez de cada 10? ¿Ok? Entonces, en cuanto a las prácticas culturales, es importante saber y experimentar en una investigación de campo, pues rodearte realmente de lo que es esta cultura, este estudio o este fenómeno social. ¿Ok? Una buena descripción es el fundamento de cualquier investigación social rigurosa. Sin ella, nuestras explicaciones carecen de sustento empírico. El alcance descriptivo es especialmente valioso para documentar realidades sociales poco visualizadas o para crear líneas base antes de intervenciones sociales. Bien, en una investigación correlacional o en un método correlacional, tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos: pobreza y migración, pobreza y violencia, por ejemplo, o variables en un contexto específico. Bueno, ya los acabo de mencionar. Elementos clave: mide el grado de asociación entre variables. Por ejemplo, a mayor tiempo de uso de redes sociales, menor rendimiento académico. Ahí hay una relación. Menor uso de redes sociales, menor uso, mayor rendimiento. Y a mayor uso de redes sociales, menor rendimiento de calificaciones. ¿Ok? Mediante un análisis correlacional yo puedo encontrar cuál es esa relación y obtener una fórmula. Es decir, cuantifico la relación mediante un análisis estadístico. Puede ser positiva directa o negativa inversa. ¿Ok? Positiva directa sería que si uno sube, el otro también. Negativa inversa, si uno baja, el otro aumenta o viceversa. No implica necesariamente causalidad. Recuerda, correlación no implica causalidad. Que dos variables se muevan juntas no significa que una cause la otra. Eso es lo que vamos a intentar descubrir o lo que vamos a descubrir. Los estudios correlacionales buscan identificar patrones de relación entre dos o más variables en un contexto particular. El alcance de la investigación correlacional: educación y movilidad social. Es estudio que correlaciona a nivel educativo de padres con logro académico de hijos en diferentes contextos socioeconómicos de México, o en redes sociales y bienestar. Investigación sobre la relación entre el uso de redes sociales y niveles de ansiedad, depresión, satisfacción en estudiantes universitarios mexicanos. Urbanismo y delincuencia, análisis correlacional entre características del espacio urbano, iluminación, espacios públicos e índices delictivos en colonias de Guadalajara, o algún otro tipo de análisis. Es aplicable a muchas ciencias. Las investigaciones correlacionales son fundamentales para identificar factores asociados a problemas sociales complejos, facilitando el diseño de intervenciones más efectivas. Enfoques de investigación: cuál utilizar o cómo hacer. Ya hemos visto el enfoque cualitativo y el cuantitativo. Cualitativo, centrado en comprender significados, experiencias, procesos sociales
desde la perspectiva de los participantes. ¿Ok? Utiliza datos no numéricos como narrativas, observaciones, imágenes, textos, sentimientos, emociones, tonos de voz. ¿Ok? Es un proceso inductivo de lo particular a lo general. Y el enfoque cuantitativo, pues es un enfoque, está enfocado en medir y analizar relaciones entre variables, es decir, entre números, mediante procedimientos estadísticos. Y pues bueno, la estadística funciona con las matemáticas, utilizando datos numéricos, escalas, frecuencias y magnitudes. Proceso deductivo de lo general a lo particular. El enfoque cualitativo tiene una perspectiva holística, es decir, considera el fenómeno como un todo, no reducible a variables aisladas. Tiene flexibilidad metodológica. El diseño puede adaptarse durante el proceso de investigación. Interpretación contextual. Los datos se analizan considerando el contexto sociocultural específico. Profundidad sobre extensión. Busca entender a fondo pocos casos en lugar de generalizar. Técnicas principales: entrevistas a profundidad, observación de los participantes, historias de vidas, análisis de discursos, investigación documental. ¿Okay? Aplicación práctica del enfoque cualitativo. Estudios sobre saberes tradicionales artesanales textiles en Oaxaca, comportamiento de trabajadores en una empresa, rendimiento de trabajadores en línea contra trabajadores presenciales. ¿Okay? Vamos a ver estos ejemplos. Un equipo de antropólogas de la Universidad Veracruzana realizó una investigación cualitativa de calidad para documentar y preservar conocimientos ancestrales, es decir, la calidad de estos conocimientos que pueden llegar a perderse en algún momento. Conocimientos ancestrales de tejedoras zapotecas. La metodología: etnografía colaborativa con 15 maestras artesanas durante 8 meses, combinando entrevistas, observación participante y talleres comunitarios. Ok, expliquémoslos. Combinación de entrevistas. Vamos a entrevistar a estas 15 maestras artesanas. Observación participante. Vamos a observar cómo realizan ellas sus tejidos. Y participante, es decir, después voy a aprender yo a hacer sus tejidos, voy a participar, ¿okay? De la actividad. Talleres comunitarios, bien, también lo que vaya aprendiendo, voy a tratar de ir divulgándolo y enseñando a la comunidad, a los demás. Análisis, codificación temática de transcripciones, análisis visual de procesos artesanales, triangulación con conocimiento histórico sobre textiles zapotecos. Y bueno, el impacto: creación de un archivo digital de técnicas tradicionales, formación de jóvenes aprendices y desarrollo de estrategias de comercialización justa. Aquí es el enfoque cualitativo diseñado para una investigación. Y de aquí sale todo, ¿eh? Ya tenemos la metodología, el análisis y el impacto. Con esto podemos desarrollar la idea, la pregunta de investigación, el alcance, la justificación, los objetivos, la hipótesis y, y bien, investigarlo. Adelante. Esta investigación no solo documenta prácticas de riesgo de desaparición, sino que contribuye a la reutilización, revitalización y valoración económica de parte de la cultura, pues, de las comunidades zapotecas. Ahora, hablando acerca del enfoque cualitativo, pues tenemos técnicas principales: encuestas y cuestionarios estandarizados. Una, una escala muy utilizada es la escala Likert, en la que tienes de 1 a 5, 1 muy satisfecho, no, perdón, muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo. ¿Okay? Esa es una escala muy sencilla en la que le pones números a una encuesta, a un cuestionario. Escalas de actitudes y opiniones, pruebas estandarizadas, análisis estadístico, descriptivo, inferencial y modelos matemáticos. El enfoque cuantitativo es especialmente valioso para identificar patrones en grandes poblaciones y para poner a prueba hipótesis específicas. ¿Cuáles son sus características? Medición precisa, utiliza instrumentos validados para cuantificar variables sociales, representatividad estadística, trabaja con muestras probabilísticas para medir la generalización, son matemáticas. Control de variables, busca aislar factores específicos para determinar su influencia. Objetividad y neutralidad, aspira a minimizar la influencia del investigador sobre los resultados.
¿Cómo lo minimizamos? Pues bueno, el investigador solamente va a descargar los resultados en un software estadístico y va a realizar pues los análisis. Los resultados pues van a dar una conclusión y no interviene el investigador. Sin embargo, en la cualitativa sí es posible que exista cierta influencia del investigador para interpretar los resultados, porque es un poquito más complicada. Una aplicación práctica de este tipo de enfoque cuantitativo podría ser el estudio sobre factores asociados a la participación política juvenil en México. Un equipo del Colegio de México realizó una investigación cuantitativa para identificar factores que influyen en la participación política de jóvenes mexicanos. La muestra fueron 2.500 jóvenes de 18 a 29 años de 8 estados, seleccionados mediante muestreo estratificado. Ahora, el instrumento fue un cuestionario estructurado de 88 preguntas, 85 preguntas, 85 ítems sobre actitudes políticas, consumo mediático, participación cívica y factores sociodemográficos. El análisis de regresión logística para identificar predictores de participación electoral y no electoral. Análisis factorial para identificar dimensiones de actitudes políticas. En cuanto a los hallazgos clave, pues se identificaron tres predictores principales de participación política juvenil. Para poder realizar esta investigación, pues requiere ciertos recursos, por ejemplo, bases de datos mexicanas del INEGI, del Coneval, de Redalic y algunas otras revistas científicas. Todo lo puedes encontrar en la red. Softwares y herramientas, pues para poder realizar el análisis estadístico, Atlas, SPSS, formularios de Google para las encuestas, Mendeley, Sotero, etcétera. Formación continua, cursos de MOOC, de Clasco, talleres metodológicos, seminarios virtuales, comunidades, etcétera. Recuerda, la investigación social no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta para comprender y transformar nuestra realidad social, y tu trabajo puede generar cambios significativos. Bien, estimados estudiantes, esto es todo por esta cápsula y unidad. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por su asistencia.